Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro más de este canal alterno. Soy Oscar Fernández en Quizá lo recuerdas y vamos a platicar hoy sobre algo que es pasión mía, quizá, ojalá también sea de ustedes, porque saben que este canal nos especializamos aquí hablando de cosas del pasado, cosas de la historia, y precisamente hoy quiero referirme a nuestras aburridísimas, tediosas, horripilantes, no sé, si quizá fue el caso de ustedes también, si nos ven en otro país, las clases de historia. Pero antes de platicar sobre este asunto, quiero recordarles que si les gusta esta propuesta alterna de mi otro canal, el Castel de Hoy, bueno, pues se pueden suscribir, darnos un like desde lo que platicamos aquí de cada semana. Y de repente pues no podemos subir videos porque en realidad estamos ahorita un poquito con carga de trabajo. De cualquier manera, pues aquí estamos con todo el gusto de siempre para platicar sobre la cuestión de las aburridísimas clases de historia que muchos de nosotros tuvimos en nuestra infancia y bueno, y parte de la adolescencia. Aquí yo me pregunto por qué una materia, hay gente que dice en este momento que la historia es en las escuelas es una materia de relleno, ¿no? Es como decir, es como por ejemplo si tú dijeras que saber de tu familia, de dónde vienes, es cuestión de relleno que no tiene importancia. De hecho, nosotros somos resultado del pasado, o sea, muchas cosas que se fueron conjuntando, muchas coincidencias, muchos accidentes, que alguien se conoce así de casualidad. O sea, es una cuestión de tantas situaciones históricas, lo que da resultado lo que estamos aquí nosotros. ¿Sí? Es la famosísima premisa de la película hasta de Regreso al Futuro de Back to the Future, ¿no? Que si no se hubieran conocido los papás de Marty McFly, pues él habría desaparecido. Pero bueno, eso es la historia personal de nosotros, ¿no? Que también todos tenemos una historia muy importante, ¿sí? Todos tenemos una historia que si nos fuéramos hacia atrás, nos llevaríamos enormes sorpresas. Por ejemplo, hay un programa de televisión en los Estados Unidos donde a varias celebridades, varios cantantes, sobre todo actores, actrices, les hacen una prueba de ADN, ¿no? Les hacen una prueba de ADN para ver de dónde vienen, y las sorpresas han sido increíbles, ¿no? Hay gente que se da cuenta que se sorprende de que cosas que en su vida actual las critica, pues resulta que viene de allá, ¿no? O sea, que está conectada también con ese pasado. Entonces a mí se me hace muy interesante este programa que sale en la televisión, ¿sí? Porque son tremendas sorpresas y la verdad es que nosotros somos producto del pasado, ¿no? Somos producto del pasado, no podemos renegar del pasado que es lo que nosotros estamos aquí. Pero bueno, las clases de historia, sí, específicamente. Yo les voy a decir que las clases de historia para mí fueron insípidas, totalmente insípidas. Una clase que jamás, bueno, no jamás, pero en los primeros años me acostumbraba, se me forzaba los profesores, los maestros a aprenderme, estarme aprendiendo fechas, memorizando fechas y fechas, ¿no? Sí, el caso más, en América Latina, el caso más célebre es el que todo el mundo sabe, el 12 de octubre de 1492, y esa fecha no la sabemos por qué. Ahora sí que nos la metieron así que como aceite de ricino a los niños que no querían comer, algo que nos habían la boca, que nos administraban esta medicina de puras fechas, y yo recuerdo que cuando era antes de los exámenes, yo recuerdo que nos juntábamos varios así compañeros del salón y decíamos, oye, a ver, ¿qué fecha que quién sabe que la Revolución Francesa y quién sabe que sí? Y al final, pues, tanto número no nos sirve de nada. Es como si el momento más importante de nuestra existencia fuera nuestro cumpleaños, ¿no? Que es una fecha importante, por supuesto, pues es el día que nosotros iniciamos nuestra vida en este mundo, pero no es lo más importante. Entonces, esta aproximación de maestros tediosos, maestros que no les gustaba lo que ellos daban la clase. En mi caso dio un giro muy importante con dos profesores, uno que tuve en la escuela, en la que conocemos en México como la secundaria, que viene siendo la segunda enseñanza, que un maestro que yo no recuerdo su nombre, yo más recuerdo que se llama Lolo, le llamamos Lolo, sí, que era un hombre sí medio excéntrico, ¿no? Medio excéntrico, sí, siempre muy inquieto, sí, pero este hombre a mí me ayudó mucho a empezar a tomar gusto por la historia. Y una vez yo recuerdo que nos dijo en una de las clases que dice, la historia sigue viva. La historia no es un baúl ahí encerrado, la historia no es papeles que se están haciendo polvo, dice, eso es el registro de la historia, dice, pero la historia en sí sigue viva. Yo recuerdo muy vivamente lo que me comentaba el profesor Lolo en aquel momento,
Y Lolo hizo algo conmigo que bueno, los profesores hasta entonces no habían hecho, que era, me recomendó libros que no estaban incluidos en lo que él tenía que enseñar. Esto yo lo recuerdo mucho. Hay un libro que me prestó, de hecho me prestó un libro de historia activa, no recuerdo el título desafortunadamente, pero con este libro yo empecé a aficionar a la historia y ve que, como decía bien Lolo, la historia está viva, y sigue influyéndonos. Platicaba con una persona hace un tiempo, me decía, es que la historia ya no influye en nuestro presente. Pues cómo no, o sea, ¿cuántas cosas en este momento, yo pregunto, cuántas cosas nos están influyendo, acontecimientos que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial? Estamos hablando de algo que ya estamos a casi 80 años de que terminó la Segunda Guerra Mundial, y nos siguen afectando, para bien o para mal, todo lo que pasó en aquel momento, ¿no? Entonces, la historia sigue conectada. Es que la historia es lineal, la historia no terminó en algún momento, ni la historia no son por episodios. La historia es lineal, la historia es continua, pero obviamente pues lo que pasa es que la historia la hemos visto que, en primer lugar, nunca aprendemos de ella, no aprendemos de la historia. ¿Por qué? Porque la juzgamos con la óptica de nuestro presente, por eso no la entendemos, no la comprendemos, ¿sí? No entendemos qué fue lo que movió a muchas personas en el pasado a actuar de determinada manera. Los juzgamos con la óptica del presente. ¿Y qué es lo que resulta? Pues que no lo entendemos y encontramos a la gente que vivió en el pasado como personas sin entrañas, como personas desalmadas, como gente maleducada, como gente bruta, cuando lo cierto es de que pues seguimos siendo los mismos. Lo que pasa es que en este momento sí tenemos una barnizada de civilidad, ¿no? Pero en muchos aspectos yo creo que la historia debemos de aprender de ella. Hay una frase muy manida que dice: todos aquellos que reniegan de su historia están condenados a repetirla. Creo que es de José de Santaella, y yo creo que tiene razón. Debemos aprender de la historia. Es como nosotros, por ejemplo, en nuestra historia personal, tenemos que aprender de nuestros errores para ir avanzando, ¿sí? Si no aprendemos de nuestros errores, vamos a seguir haciendo. Por ejemplo, si yo un día me paso de copas, al día siguiente experimento una resaca, pues obviamente la historia me dice que ya no debo de hacerlo, ¿sí? Pero si lo sigo haciendo, no estoy aprendiendo de mis propias experiencias. Otra maestra que aprendí mucho de ella, Lupita Rodríguez. Esto fue en la escuela, en la preparatoria, ¿sí? Lupita Rodríguez, esta mujer, también nos explicaba la historia de manera muy amena, muy divertida. Que yo por primera vez, bueno, aparte con Lolo, pero con las clases de Lupita, yo me reía, empecé la historia por lo que era. Me enamoré de lo que era la historia, por ejemplo, de Napoleón Bonaparte, ¿no? De Napoleón, por qué hizo lo que hizo, por qué se convirtió en emperador, ¿sí? Por qué, por ejemplo, las pirámides, la importancia que tienen, ¿no? Que Tutankamón, por ejemplo, o sea, toda esta gente. Y lo que a mí me encantó y me sigue encantando, la historia del Imperio Romano. El Imperio Romano es una historia que me sigue fascinando. Una historia que yo pensaba que eran, al principio, cuando empecé a estudiar esta historia del Imperio Romano, pues pensé que siempre era la decadencia, ¿no? Las bacanales, los excesos, pero no, al final había una democracia ejemplar que se fue degenerando, y por cierto, lo que estamos viendo en nuestros días, ¿no? Que vemos muchas cosas que hay, que excesos y quién sabe qué, en la sociedad, y que la decadencia, créanme si yo les digo que lo que estamos viendo no es ni siquiera el inicio de la decadencia del Imperio Romano. No estamos ni siquiera entrando al momento en el que el Imperio Romano iba en caída libre. Así estamos en este punto. Entonces lo que estamos viendo es como no aprendimos del pasado, lo estamos repitiendo, ¿no? Estamos repitiendo que hayan pasado 2000 años de aquel momento del Imperio Romano. Entonces, las clases de historia, yo creo que deben de ser desarrolladas a partir de aplicar de aplicarlos a algo propio, porque la historia es la historia de nosotros, de los seres humanos, no es algo ajeno, ¿sí? En una u otra manera, no sé, Luis XVI, Luis Pasteur, todo está relacionado con la vida de uno mismo, ¿no? Con la vida de uno mismo. Si no fuera por Luis Pasteur, por ejemplo, no tendríamos en las tiendas no tendríamos leche pasteurizada, o leche que podríamos consumir sin temor a enfermarnos, por ejemplo. Obviamente, y esto también, si no hubiera sido Luis Pasteur, como dijo en algún momento Isaac Asimov,
Si no hubiera sido Luis Pasteur, hubiera sido alguien más que hubiera hecho una invención, ¿no? O sea, esto es cierto, muchas cosas ocurren cuando deben de ocurrir, ¿sí? Y muchas cosas que se supone que van a ocurrir no suceden. Esto es parte de la historia, eso es lo que hace tan interesante la historia del género humano, ¿no? Y la verdad que no sé cómo sean las clases de historia actualmente en el mundo, pero mis clases eran aburridísimas, digo, con excepción de estos dos profesores, ¿sí? Y ahorita pues hoy me encanta mucho la historia, no solamente la historia de la música, que esa manejo en mi otro canal, sino la historia universal, la historia en general, ¿no? La historia, por ejemplo, de Sudamérica, que yo siempre he admirado la historia de Sudamérica, por ejemplo de Argentina, de Chile, de Perú, son países que a mí me apasiona saber de estos países, ¿sí? Y sobre todo la historia también, la historia de Europa, ¿no? La historia de Europa, que este acervo yo creo que el mundo lo tenemos que conservar, ¿sí? El acervo por ejemplo, del Renacimiento, el acervo que tenemos, una historia riquísima que existe en América Latina, que existe en Europa, en Asia, y debemos de preservarla, porque cuando aprendemos de la historia aprendemos a apreciarla y sobre todo aprendemos a dejar el legado a las generaciones venideras. Yo creo que es mi opinión de las clases de historia, entonces quería hablar de este video también para agradecerles donde quiera que se encuentren en este momento mis profesores Lolo, ¿sí? A mi maestra Lupita Rodríguez, o sea, les agradezco mucho, y un amigo entrañable también que tengo aquí, que se llama Francisco, aquí en México, aquí en esta ciudad. Bueno, él estudia en otra ciudad, él trabaja en otra ciudad, pero gracias a ellos tres yo amo la historia, aprendo de ella y me sigo empapando y trato en lo posible de que la historia, pues aplicarla a la vida diaria, ¿sí? No es algo, como le digo, que se está fundiendo haciendo polvo. Eso es lo material. La historia, como decía mi profesor Lolo, la historia sigue viva, ¿sí? Y hay que emanar de ella, hay que aspirarla, hay que hacerla de la historia algo pues de nuestro vivir diario. ¿Por qué? Pues porque somos nosotros, ¿sí? O sea, los seres humanos de hace 30, 100, 200, 300, 400 años eran idénticos a nosotros, ¿sí? Lo mismo, la misma piel, todo, eran idénticos a nosotros, la misma configuración de seres humanos, no más que sus ideas eran diferentes, ¿sí? Porque era el contexto en el cual les tocó vivir. Bueno, es lo que quería platicar el día de hoy en quizá lo recuerdas, estas aburridas clases de historia. Si ustedes tuvieron profesores así como los tuve yo, así que les ayudaron a aprender a tomarle gusto a la historia o cualquier otra materia, pueden dejar los comentarios aquí abajo, o quizá ustedes también tuvieron maestros en toda su enseñanza en la educación, en los planteles escolares, que fueron buenos maestros, y si fue el caso así, pues no me queda más que felicitarlos. Entonces sí, me despido entonces, soy Oscar Fernández, hasta la próxima, que estén todos muy bien, nos vemos pronto aquí en uno más de Quizá lo recuerdas. Hasta entonces.